bienvenido a todos. Y nada, es el primer directo que hacemos ahora con Carmen. Ella es experta en nutrición holística y es bioquímica. La apareció en el camino hace bastante tiempo y lleva ya un tiempecito compartiendo contenido súper interesante, súper bueno, súper diferente y muy científico, pero traído con mucha facilidad, ¿no? a lo mundano. Y nada, es Holistic Locura y es la cuenta es la que se conectó, así que nada, os recomiendo también que vayáis y le echéis un ojito si os gusta este tema en realidad, para ir un poquito más profundo. Y nada, cuéntame un poquito de ti, ¿qué me cuentas tú? Pues bueno, nada, también saludaros a todos los que estáis ahí detrás de la camarita y daros las gracias. Darte las gracias, Alana, sabes que es mi segundo directo y estoy ahí nerviosilla, pero bueno, me parece súper lindo que se generen espacios como este, ¿no? De, bueno, buscar un poquito ahí la salud emocional, la salud física, vivir más plenamente. Y nada, pues respecto a mí, soy Carmen Hurtado, tengo el proyectito este de Holistic Locura para visibilizar la medicina integrativa y la salud desde otro punto de vista. Y bueno, sobre mí estudié bioquímica, que ahí es donde me metí en el mundo de la ciencia, pero bueno, cambió un poco a raíz de un proceso de enfermedad que viví y también de empezar un poco a cuestionarme cómo la investigación que se hacía, ¿no? Porque yo trabajaba en un laboratorio investigando alternativas a los antibióticos, realmente era un tema muy interesante, pero veía que la investigación, que cada vez se conocen temas más importantes de disruptores endocrinos, microbiota, todo esto, luego no se aplicaba a la práctica clínica, ¿no? Entonces yo empecé un poco a desvincularme, a tener ahí una crisis catártica del tema del trabajo y ahí enfermé mucho. Me puse muy enferma, que este término de enfermedad en realidad es como un poco confuso porque yo nunca he tenido salud, o sea, en la infancia siempre estaba mala, tenía un montón de anginas, diarrea cronificada, ¿no? Y entonces empecé a cuestionarme cómo estaba funcionando mi cuerpo porque ya me dijo basta. Empecé a tener muchísima diarrea, adelgacé 10 kilos en 2 semanas y ahí es todo ese proceso de estar tan enferma, de tener candidiasis intestinal, el Helicobacter pylori, fue un poco lo que me llevó a empezar a investigar la microbiota, a formarme en medicina integrativa y de una manera bastante orgánica empezar pues a mis amigos a darle consejos sobre alimentación y ahí surgió la idea del proyecto de Holistic Locura y de dedicarme a esto de medicina Qué, integrativa. qué bonito, qué chulo. Sí que a veces, muchas veces la experiencia interior es la que más te saca, ¿no? Al final, cuando uno lo siente de uno mismo y dice, va, a por ello que voy ya. Qué Ujú. guay. Pues hoy me gustaría que, bueno, el tema que va a ser de alimentación antiinflamatoria. Y me gustaría un poquito que nos explicaras qué es realmente, qué significa o sea, ¿existe una Ujú. alimentación que inflama, otra que no inflama, otra que desinflama? Bueno, sí, existen diferentes alimentaciones que inflaman y otras que son antiinflamatorias, ¿no? Yo creo que para entender alimentación antiinflamatoria y a qué me refiero con este término, hay que entender qué es la inflamación primero, ¿no? Entonces, la inflamación realmente, aunque se demoniza mucho, porque parece que yo hablo de inflamación y todo el mundo piensa, pues, dolor, hinchazón, ¿no? Pero la inflamación es necesaria. O sea, realmente estamos aquí hoy en día, tras años de evolución en los que ha habido inflamaciones y eso nos ha permitido realmente sobrevivir. Entonces, la inflamación no es más que el sistema inmune se active. O sea, inflamación quiere decir que hay un daño en un tejido, por ejemplo, me pincho con una chincheta y eso genera una lesión en ese tejido y como las células del sistema inmune van por todo el cuerpo ahí vigilando que no haya ningún problema, cuando detectan que ha habido una lesión, pues empiezan a llamar a todas las células vecinas y empieza a haber una batalla, un Ajá. campo de batalla. Y realmente el objetivo de esta inflamación es arreglar esa lesión que ha ocurrido, ¿no? Entonces puede ser un daño, ¿no? Me pincho con una chincheta, un tóxico, un microorganismo patógeno. El objetivo de la inflamación sería resolver ese daño que ha ocurrido, generando pues, una serie de mediadores de la inflamación y haciendo que el tejido vuelva a la normalidad. Esto sería una inflamación aguda, es decir, primero tengo un daño, van un montón de células del sistema inmune a la zona, arreglan lo que ha pasado ahí y se recupera ese tejido y volvemos a la normalidad. Y esto sería resolver la inflamación. Entonces, el proceso de inflamación es necesario y tiene que ocurrir porque continuamente tenemos alimentos no, elementos estresores, ¿no? Pues, en la vida. Pero el problema es la inflamación crónica de bajo grado. Y esto es lo que hacemos referencia cuando hablamos de la alimentación antiinflamatoria. Nos referimos a la inflamación crónica de bajo grado.
La diferencia con una inflamación aguda de que hay un proceso de una lesión, se inflama esa zona, se arregla el tejido y se resuelve, es que la inflamación crónica de bajo grado es como que ocurre todos los días un poquitillo. Es decir, yo, por ejemplo, todos los días estoy dándole a mi cuerpo un tóxico, en poquita cantidad, no es mucho, entonces se me genera un daño en un tejido muy pequeñito y el sistema inmune en esa zona genera un campo de batalla para intentar arreglar eso, pero como se lo hago diariamente, pues diariamente se me hace una pequeña inflamación que al principio ni duele, ni me da síntomas, ni tampoco el tejido deja de funcionar, sino que hay una parte que está teniendo algún problemilla. Pero claro, esto llevado a largo plazo, todos los días, todos los días, todos los días, pues al final acaba derivando en una enfermedad. Entonces podemos tener una inflamación crónica a bajo grado en el intestino durante años sin síntomas, yendo bien al baño sin que duela y al final de repente un día aparecen los síntomas de la enfermedad. Entonces la alimentación antiinflamatoria hace referencia a intentar evitar lesionar nuestro cuerpo, ¿no? Esta carcasa que nos permite vivir plenamente, pues evitar ese daño continuo para evitar que haya después un daño en el tejido más grande y que aparezcan estos síntomas y aparezca la enfermedad. Ajá. Qué loco, ¿no? O sea, claro, que muchas veces no es el daño grande de una inflamación muy grande, pero el hecho de que poquito a poco está haciendo algo que... Y esto viene causado porque estuvimos hablando un poquito antes, no solo porque el alimento en sí sea malo, sino por la forma en la que lo consumimos también. Claro, o sea, el tema de la inflamación crónica a bajo grado, ahí hay que mirar muchísimos factores. Es decir, si yo, por ejemplo, me alimento 7 veces al día, eso hace que yo agote mis recursos digestivos y en esas 7 digestiones no voy a hacer una digestión completa. Entonces, cuando no hago una digestión completa, me llega el alimento sin digerir al intestino, porque claro, yo he intentado digerir como he podido, pero 7 veces que es que no tengo enzimas digestivas ni ácido gástrico suficiente para digerir tanto. Entonces, cuando me lleva, por ejemplo, un alimento sin digerir al intestino, eso genera un daño porque ese alimento sin digerir pues puede generar proteínas, o sea, trozos de proteínas que no se han digerido bien, que son pequeños péptidos que me dañan la mucosa y entonces me generan esa inflamación crónica de bajo grado que al final a la larga es la que da el problema, ¿no? De salud. Entonces no es solo lo que comemos, sino cómo lo comemos, cuántas veces, cómo tengamos la digestión, bueno, un montón de cositas ahí que hay que tener en cuenta, sí. Apunto aquí cositas, apunto cositas. Y esto tiene que ver con la inflamación intestinal y la permeabilidad del intestino, de alguna manera. Exactamente. O sea, cuando hablamos de inflamación crónica de bajo grado, este daño en un tejido se puede dar en cualquier zona, ¿no? Es decir, por ejemplo, para que no nos quedemos solo con lo intestinal, aunque ahora voy ahí. Si yo tengo un empaste metálico que me genera vapores de metales, pues ese metal se me puede ir al cerebro, generarme una neuroinflamación, es decir, generar un daño en el tejido cerebral pequeñito, pero todos los días. Y al final, a la larga, me está generando ahí un daño en el cerebro que puede acabar en una neuropatología, ¿no? O sea, hay muchas zonas donde puede estar habiendo una inflamación crónica a bajo grado, en cerebro, en hígado, pero bueno, la más común y sobre todo hablando de alimentación antiinflamatoria es a nivel intestinal, porque es básico, o sea, somos lo que comemos, aparte de que somos lo que absorbemos, pero bueno, estamos formados por todos esos nutrientes que nos llegan, ¿no? Entonces, si lo que le estamos dando al cuerpo es una mala gasolina, pues ahí se va a generar una inflamación a nivel intestinal, una inflamación crónica a nivel intestinal. Un ejemplo es, por ejemplo, el exceso de gluten. El gluten es una proteína que es bastante indigesta. Si comemos un poquito podemos gestionarla, pero si comemos mucho y además diariamente y además, pues, no sé, en formulaciones que no hayan hecho más digerible esa proteína, por ejemplo, un pan de masa madre, al haber fermentado ese trigo ya hace más digerible la proteína, pero si no ocurre nada de esto, sino que tomamos todos los días pues, pan blanco o exceso de gluten, estamos generando ahí una serie de moléculas que están llegando a nuestro intestino y que generan todo el rato un daño en la mucosa, porque la proteína de gluten que no se digiere bien, hay un trocito en concreto que lo que genera es permeabilidad intestinal, activa una proteína del intestino que se llama zonulina, que hace que aumenten los poros de nuestro intestino. Entonces, ese aumento de poros, claro, hace que, imagínate, o sea, el intestino es una mallita ahí súper específica, o sea, tiene que estar muy bien sellada porque lo que va a hacer es que yo como un alimento
y absorbo lo que a mí me interesa. Mi mucosa intestinal absorbe pues glucosa, aminoácidos, vitaminas, minerales, pero hay cosas que no queremos absorber, que vamos a excretar en el baño en forma de heces. Entonces, cuando yo genero agujeritos en la mucosa, eso activa todas mis células del sistema inmune que están ahí a nivel intestinal y empieza la señal de alarma y se genera una inflamación crónica a bajo grado a nivel intestinal. Esto está en la base de prácticamente todas las enfermedades. O sea, puede que no tengamos síntomas digestivos, que no tengamos diarrea o estreñimiento o un patrón de heces inadecuado. Sin embargo, pues una enfermedad autoinmune tiene como base un problema intestinal, porque es que el 80% de células del sistema inmune están en el intestino. Entonces, si mi intestino está dañado, el sistema inmune está desquiciado. Guau, 80%. Sí, Madre mía. 80% de células. O sea, el sistema inmune no es como el resto de células. El hígado, las células del hígado están en el hígado, ¿no? Las células del estómago en el estómago, pero el sistema inmune no tiene un órgano concreto, están los ganglios linfáticos, pero realmente está por todo el cuerpo. Lo que pasa es que a nivel intestinal, pues es donde se concentra más, porque es algo que tenemos continuamente un contacto con el exterior, tenemos que alimentarnos y el sistema inmune tiene que vigilar que realmente entre dentro del cuerpo al torrente sanguíneo, que vaya para todo el cuerpo a alimentarnos, pues lo que queremos de verdad y no otras cosas. Entonces, por eso hay tantísima concentración de células del sistema inmune a nivel del intestino. Y es muy importante esto de la inflamación crónica a bajo grado, pues claro, si yo tengo el intestino ahí inflamado, que eso quiere decir que ahí hay una hinchazón, ¿vale? Que están las células del sistema inmune ahí cabreadas, hay un campo de batalla, pues esto genera que cuando yo tengo agujereada esta mucosa, que debería estar muy bien selladita, estoy realmente absorbiendo toxina, absorbiendo caca. O sea, esa parte se iría al baño y sin embargo la absorbo. Ajá. Vale. Y ahí es donde entra que no es solo lo que comemos, sino lo que absorbemos, porque hay cosas de lo que comemos Exactamente. que normalmente sin esa inflamación, imagino, no absorberíamos. Claro, sobre todo pues, proteínas sin digerir, por ejemplo. O sea, nuestra mucosa va a absorber los trocitos chiquititos que forman las proteínas, que son los aminoácidos, no un péptido sin digerir. Si ese péptido sin digerir, esto es muy interesante, si ese trocito de proteína sin digerir pasa por la mucosa intestinal por donde no tiene que pasar, porque realmente las partes de las proteínas chiquititas, que son los aminoácidos, pasarían por una célula de la mucosa intestinal, por un transportador, lo absorbemos y ya se va pues por todo el cuerpo para formar las diferentes proteínas que forman nuestro cuerpo, ¿no? Las enzimas, las proteínas estructurales, etcétera. Si en vez de pasar el aminoácido por ahí, pasa un trocito de proteínas sin digerir, que son varios aminoácidos, por la mucosa, por ese agujero, el sistema inmune dice, uy, esto que está pasando por aquí extraño no me gusta, me está generando un daño. Y ahí genera anticuerpos frente a esa proteína y surge la alergia. O sea, las alergias alimentarias vienen de esos agujeritos Ah, y que pasen qué proteínas sin digerir por los interesante, agujeros. qué Ujú. interesante. Claro que es el propio cuerpo intentando no ingerir algo que no debería ser ingerido de esa manera, en realidad. Algo. Exactamente, reaccionando frente a eso que me puede generar un daño. Guau. Ujú. ¿Y cómo ayuda en esto la medicina integrativa? Esta unión así de cuerpo. Bueno, la medicina integrativa, que va muy unida a alimentación antiinflamatoria y todo esto, ayuda porque lo que hace es no separar el cuerpo, es decir, ve el cuerpo como un todo y esto es imprescindible porque es que realmente el cuerpo funciona como un todo, no es que tengamos el sistema digestivo aparte y el sistema hormonal aparte, ¿no? Entonces, la medicina integrativa, cuando hay un problema, no se va solamente a mirar esa especialidad. Es decir, tú tienes un problema endocrino y va al endocrino. Y realmente nadie se para a pensar, oye, que a lo mejor que tú tengas la tiroides mal, ¿vale? Que no funcione tu glándula tiroidea, que está aquí, y no tenga una señal correcta, viene de que ya el hipotálamo, que está en el cerebro, que es quien controla todas las hormonas, está un poco confundido porque estás alimentándote a base de demasiado carbohidrato y como te alimentas con mucho carbohidrato, tu páncreas tiene que hacer mucha insulina y cuando el páncreas hace mucha insulina, que es otra hormona, pues esa señal de mucha insulina va al hipotálamo y lo confunde. Entonces ya el sistema hormonal completo se va a desregular. Es decir, no se queda solamente en un órgano, sino que une todo. Y así podría ponerte mil ejemplos. O sea, los problemas que están relacionados con alteraciones hormonales de la menstruación tienen mucho que ver con cómo esté mi hígado. Y mi hígado se va a sobrecargar mucho si yo tengo agujereada la mucosa, porque el hígado es el órgano que se encarga de
limpiar todo nuestro cuerpo, recoge toda la sangre, limpia todas las toxinas y esas toxinas que el hígado selecciona y que dice, uy, tengo que echar para afuera, la echa para afuera a través de la vesícula biliar que excreta el contenido en el intestino y lo echaríamos con la heces. Si yo tengo el intestino afectado, reabsorbo las toxinas que el hígado está intentando excretar Wow, continuamente. wow, 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 ¿de qué manera? ¿Y qué hace el organismo, no? Porque creo que me contaste un poquito que el organismo compensa, ¿no? Todo este Claro. desequilibrio. ¿Qué es lo que sucede un poco con esto? Bueno, esta es la parte como que me parece más interesante y más difícil a veces de explicar, incluso ¿no? Al personal sanitario que a lo mejor está más alejada de esta visión de medicina integrativa, que es como decir, bueno, es que de repente yo de la noche a la mañana tengo síntomas, ¿no? Es decir, yo estaba muy bien y de repente pues empiezo un día a tener un montón de síntomas de hipotiroidismo, de diarrea, una enfermedad autoinmune. Y bueno, esto realmente, la mayoría de los casos no ocurre de la noche a la mañana, es decir, las enfermedades crónicas, que es la pandemia de hoy en día, ¿no? De este siglo XXI, pues las enfermedades crónicas surgen a través de mucho, mucho tiempo, dañándose un tejido, dañándose una funcionalidad, pero el cuerpo realmente va a hacer todo lo posible porque hoy funcione lo mejor posible. Es decir, él quiere que tengas suficiente energía, que digieras, que puedas respirar. Entonces va a priorizar que todo eso funcione correctamente e intentar que tú no tengas ningún síntoma. Que a veces incluso tenemos síntomas porque nos levantamos cansadas o tenemos diarrea o tenemos menstruaciones dolorosas y lo normalizamos. Pero siempre el cuerpo va a hacer todo lo posible por compensar. Si me falta magnesio, voy a activar otras vías que hagan las mismas, o sea, que hagan las mismas funciones que las vías que cubre el magnesio. Entonces va a intentar compensar hasta que ya llegue un punto en el que diga, oye, no puedo más. Entonces, cuando hablamos de salud o enfermedad, muchas veces o estamos sanos o ya tenemos el problema, ¿no? Y tenemos la patología, que es un poco como trabaja la medicina convencional. Tú tienes una serie de síntomas, entonces cumples con ese protocolo de que tienes esa enfermedad y ahora te mando un fármaco de por vida. Y lo que busca la medicina integrativa es precisamente tener en cuenta que el cuerpo se compensa y habrá estado mucho tiempo, pues, cambiando vías metabólicas, intentando que no ocurra esa enfermedad, aunque al final ocurre porque si mantenemos esos factores ahí fastidiando nuestro cuerpo, pues se da, ¿no? Claro. Quizás un poco relacionado que a veces, como la diferencia quizá con medicina integrativa, el hecho de que tiene todo tanto en cuenta y no busca solo la solución a lo aparente, sino que quiere ir un poquito más atrás, ¿no? De qué ha pasado para que esto llegue a estar así, ¿no? Y como alegrar un poquito todo ese proceso desde el inicio, ¿no? No simplemente eliges Ujú. tomar la pastillita y ya el nivel te sale bien, pero al final, ¿por qué llegamos ahí, no? Totalmente. O sea, la medicina integrativa es un concepto que, claro, yo entiendo que es difícil aplicarlo en la medicina convencional porque todo lo que te estoy contando no se averigua en 5 minutos de consulta. O sea, ahí necesitas pues, mucho tiempo, estudiar mucho los hábitos de vida de esa persona, estudiar analíticas más completas que no vayan solo a mirar una cosita. Entonces, claro, la medicina convencional va mucho a tapar síntomas. Es decir, yo tengo diarrea, pues venga, antidiarreico. Yo tengo la hormona, o sea, la menstruación se me retrasa, pues te mando un anticonceptivo que me genera una menstruación por depleción. Pero no se va a cubrir todos los multifactores que pueden intervenir en una patología, que Ajá. son muchos y que hay que abordarlo pues así, no de una forma tan global. Vale. Entonces, ¿cómo nos inflamamos? Nos inflamamos por esta red que digamos que cubre el intestino y debería de ser una malla más o menos casi impermeable, pero digamos que se abre un poquito más y eso es lo que hace que se genere un proceso de que el sistema inmune viene aquí para ayudar a regular al final la situación y eso es lo que crea la inflamación. Bueno, es uno de los factores, ¿eh? O sea, no es el único. Vale, vale. Uno de los factores que genera inflamación es precisamente esa rotura de la mucosa, ¿no? Como tú lo has definido muy bien, que es el término que se llama permeabilidad Ajá. intestinal, o más bien hiperpermeabilidad intestinal. O sea, el intestino, bueno, todo el sistema gastrointestinal, que en realidad empieza en la boca y termina en el ano, es una mucosa
que con diferentes especializaciones, la boca, el estómago para digerir, pero a nivel intestinal, la mucosa intestinal es como una mallita de una sola capa de células que están muy unidas entre sí y que se dedican a absorber los nutrientes que le interesan y lo que no desechar. Entonces, bueno, pues como tú has dicho, cuando se generan agujeritos, eso me genera una inflamación crónica a bajo grado. Pero hay otros factores también que generarían inflamación Vale, crónica a bajo grado. vale, y aquí quería ir. Microbiota y estado del sistema gastrointestinal. ¿Qué relación tiene con esta inflamación? Muchísimo. La microbiota, bueno, es súper importante. Yo creo que es un término que ya cada vez se conoce más. A mí me gusta mucho decir que somos más bichos que humanos, porque tenemos más células bacterianas que células humanas. Lo que pasa es que las células bacterianas son 10 veces más chiquititas, entonces, bueno, se nos ve más humanos que bichos, pero en realidad tenemos más células bacterianas que humanas. O sea, imagínate, ¿no? Lo importante que son estas bacterias. Y claro, en un primer momento, cuando bueno, se empezó a averiguar el tema de las bacterias, se le achacaba como la enfermedad. O sea, tú tenías una determinada bacteria, te generaba una infección. Pero cada vez más se ve que es que esas bacterias que forman parte de nuestro cuerpo tienen muchísimas funciones. O sea, tenemos bacterias en todas las mucosas, boca, vagina, intestino, pero sobre todo donde tenemos más carga de bacterias en el intestino, por eso se habla tanto de la microbiota intestinal, ¿no? Y bueno, esto de la microbiota intestinal es muy importante porque podemos estar comiendo súper bien o intentar ahora cambiar hábitos, pero si tenemos una microbiota ya de nacimiento un poquillo fastidiada, porque la hemos heredado, la microbiota se hereda también, nos la heredamos de la madre durante la lactancia, luego en la infancia se modula mucho esta microbiota según vayamos al campo, como comamos. Entonces, si tenemos una Los, microbiota, los dime, genes, perdón. ¿sabes si tienen algo que ver en esto? Bueno, los genes siempre tienen algo de influencia, ¿no? Pero es lo que menos. O sea, los genes, por así decirlo, sería como el piano que tengamos. Tú puedes tener un piano de cola o puedes tener un tecladillo de estos de soplar, pero después tú puedes, con ese piano que te haya tocado, puedes hacer una melodía muy bonita o puedes tocar fatal. Entonces, bueno, los genes influyen. Por ejemplo, si yo tengo determinados genes que me hacen que haya enzimas del hígado que detoxifican súper rápido, por mucho que yo tenga hábitos un poquito más malos, puede que mi cuerpo limpie ese exceso de tóxicos de manera más rápida. Sin embargo, si yo me han tocado unos genes que hacen que mi hígado limpie más lento, pues ya si encima de todo lo trato mal, peor va a ir la cosa. Pero aunque tengas la genética muy buena, si los factores que le metes a tu cuerpo son muy malos, al final lo vas a acabar Pero fastidiando, ¿no? Entonces, bueno, los genes. entonces que es algo más, por lo que estabas explicando, es algo más que tiene que ver con los hábitos que hemos llevado durante toda la vida, más que cualquier otra cosa. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, aquí, por ejemplo, es lo que digo, ¿no? La microbiota se hereda, en el sentido de que no es tanto genética, sino que si, por ejemplo, durante el parto, que sea un parto vaginal o un parto por cesárea, eso ya me va a cambiar la microbiota que en el primer momento, cuando somos bebés, que somos una mucosilla andante, las bacterias que se pongan y se posen en mi piel, sean una u otra, eso determina bastante la calidad de nuestra microbiota. Pero se puede modular, es decir, tú puedes venir de nacimiento con una microbiota muy mala, que la lactancia, tu madre te dé una microbiota también mala y luego, pues bueno, tener una alimentación durante tu infancia súper buena o vivir en el campo, tener unos hábitos que te generen que tu microbiota se module, porque se puede alterar con la alimentación, para bien o para mal. Ajá, ajá, ok. Y aquí que estábamos hablando, el tema de la digestión y los alimentos antiinflamatorios, ¿qué relación tenemos entre sí? O sea, ¿de qué manera afecta la forma que digiere el cuerpo el hecho de comer de una manera o de otra? O sea, te refieres a que cómo importa la digestión que tengamos, Ujú, ¿no? Más allá de los alimentos que exacto, metamos o cómo infieren los alimentos en la digestión. exacto. A las dos Vale, cosas, o sea, de la relación alimentos y digestión. vale. Bueno, a ver, por un lado, esto es muy importante, muy interesante lo que me has preguntado, porque si yo como muy, muy bien, pero por ejemplo en el pasado he comido fatal, entonces puede que mi mucosa gástrica esté fastidiadilla o he tenido mucho estrés, ¿vale? Que el estrés
básicamente lo interpreta mi cuerpo como que tengo un león detrás, tengo que luchar o huir, entonces se paran todas las funciones que no sean vitales de frecuencia cardíaca, sangre ahí a tope, ¿no? Y Ujú. entonces se para mucho la digestión y eso me genera un daño en mi mucosa gástrica porque empiezo a digerir mal, y digerir mal quiere decir que no haya una buena capita de mocobicarbonato protegiendo la mucosa gástrica, se genere el ácido gástrico mal, bueno, todo eso me Ah, estropea el estómago. ah, Entonces, si yo ya vengo de esa realidad, aunque cambie mi hábito alimenticio, pues si estoy digiriendo mal, por muy bien que coma en este momento, claro, mi digestión está fallando y me van a llegar los alimentos sin digerir al intestino, que los alimentos sin digerir, uno no los absorbemos, o sea, no estamos absorbiendo porque la mucosa intestinal va a absorber las sustancias ya digeridas, pero aparte estos alimentos sin digerir le encantan las bacterias que pueden fermentar, entonces empiezan a sobrefermentar y empieza ahí una disbiosis. Por eso muchas veces, bueno, pues cuando hay mucha gente que dice, es que ahora que estoy intentando comer mejor, me sienta fatal la verdura o me sienta peor, ¿no? Pues muchas veces tenemos que modular bien cómo digerimos y tenemos que dar una ayudita a esa mucosa gástrica que lleva tanto tiempo sufriendo y la llevamos tratando mal ah, mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta relación de que, bueno, que a lo mejor, por mucho que comamos bien, si no digerimos bien, ahí hay un problema. Y luego, ¿cómo afecta? Viceversa, ¿no? ¿Cómo afectan los alimentos a la digestión? Pues, por ejemplo, bueno, alimentos. El café hace que se dañe bastante la mucosa gástrica. O los alimentos, que más que alimentos yo le llamaría comestibles, todos ujú. estos procesados, ultraprocesados que tienen muchos aditivos, algunos de ellos inhiben la bomba de protones, que es la bomba que genera ácido gástrico en el Mm, estómago. mm. Entonces, si se inhiben procesos estomacales y procesos gástricos, empiezo a tener una mala digestión. Por tanto, qué alimentos tomo también van a influir en mi manera de digerir. Ajá. Qué qué interesante, Carmen, Dios. Y quería hablar también, que estuvimos saliendo el tema antes de alimentación acidificante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues alimentación acidificante hace referencia a la acidez metabólica. Y esto, bueno, es un término que muchas veces se confunde, ¿vale? Desde la parte sanitaria, porque hay muchas personas que dicen, bueno, la alimentación alcalina no existe o es un mito, porque nunca se acidifica la sangre. Entonces, ¿qué es esto de alcalino o ácido? Bueno, por hacer así un resumencillo, que es más complicado, pero ácido es, por ejemplo, todo el exceso de azúcar es ácido, o los desechos metabólicos de mis células, porque las células hacen pipí y caca, igual que Ujú. nosotros hacemos pipí y caca, son ácidos, y sin embargo el oxígeno es alcalino. Entonces, el pH de nuestro cuerpo tiene que estar como muy concreto, no puede moverse, porque el pH básicamente hace referencia a la cantidad de acidez que yo tengo en el medio, desechos metabólicos, sustancias así que pueden ser dañinas, y la cantidad de alcalino, de oxígeno que tengo en ese medio. Entonces, esto tiene que estar muy bien controlado, porque esa cantidad de oxígeno, protones, de ácido, de alcalinidad, va a hacer que se pueda dar la vida, que las estructuras no se empiecen ahí a desparramar, que ocurran las reacciones. Entonces, igual que esto se entiende muy bien cuando, por ejemplo, lo comparo con el tema de la temperatura. O sea, si a ti te da una hipotermia, te puedes morir. Pues lo mismo, si el pH de tu cuerpo varía mucho, empieza todo a fallar. Entonces, el cuerpo siempre va a hacer todo lo posible por mantener la acidez de la sangre y de Ujú. sobre todo las vísceras de la parte central del cuerpo ahí muy óptimo. Si yo tengo unos hábitos que me generan un exceso de acidez, ¿y esto qué es? Pues bueno, exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, determinadas, yo qué sé, Coca-Cola, procesados, ¿no? Todas estas sustancias me generan acidez metabólica, también alimentos que me generen inflamación, que me destruyan la mucosa intestinal, pues todo lo que es que el sistema inmune se active también genera la batalla del sistema inmune, la Ujú. inflamación genera acidez. Ujú. Todo este exceso de acidez va a intentar compensarlo siempre el organismo, va a hacer todo lo posible porque no haya acidez. Entonces va a empezar, por ejemplo, a sacar calcio de los huesos para que neutralice la acidez. O va a empezar a retener líquidos y me voy a inflamar, hinchar, para que esa acidez se disuelva. Entonces, el término de alimentación alcalina va muy unido a alimentación antiinflamatoria. O sea, tenemos que tener una alimentación
que no nos acidifique, que no nos genere este estado de tener ácidos por todos lados por el cuerpo y que empiece a ensuciarse el cuerpo y ya esté saturado, ¿no? De acidez. Wow, wow. Qué interesante esto. Como un pequeño cambio de un alimento u otro puede hacer que en realidad se pierda el equilibrio, ¿no? Del organismo. Que después hablaremos un poquito también de la relación que tiene esta pérdida de equilibrio, ¿no? Con también la relación, como hablamos un poquito el otro día, con nosotros mismos, ¿no? Su importancia incluso también a nivel Ujú. emocional y mental. Pero vamos a seguir un poquito, me gustaría que me dijeras un poquito de macronutrientes también, que es un Ahí te tema que estoy, siempre no sé si es mi internet que va un poco mal, pero te escucho a Ah, cortadilla. digo, si nos explicas un poquito del tema de macronutrientes antes. Que es lo que Vale, por seguir un quería poquito, ¿no? preguntar Ahí un con la poquito de esto alimentación. y flexibilidad metabólica. Ujú. Bueno, a ver, cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Ya hemos comentado el tema de alimentación lo más alcalina posible, que no tengamos alimentos inflamatorios, que aquí quería recalcar que antes no lo he comentado, el tema de los alimentos que no son tan alimentos, ¿vale? Los procesados y ultraprocesados, Ujú, porque cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué tipo de dieta? ¿Como carne? ¿No como carne? Sobre todo lo más importante es que la alimentación sea lo más orgánica posible, es decir, que sea un alimento real, ujú, ¿vale? El verdadero alimento al que no tiene etiqueta. Y eso es así. Entonces, cualquier alimento procesado o ultraprocesado va a tener muchos aditivos o va a tener ya un cambio en su configuración, porque si yo me tomo una lata, pues eso también va a venir lleno de determinadas sustancias tóxicas. ajá, Entonces, esto es muy importante, que la alimentación sea lo más orgánica posible, pero a veces incluso en esto yo creo que la gente después dice, vale, ¿y cuánto como, no? De cantidad, que como proteína, carbohidratos. Bueno, pues aquí estaríamos en lo que más preguntan, ¿no? En tema de macronutrientes. Entonces, tenemos tres grupos de macronutrientes, que macronutrientes hace término, o sea, hace referencia al hecho de que son sustancias que necesitamos en gran cantidad en la alimentación, porque son la base, ¿no? Entonces tenemos el carbohidrato, la proteína y la grasa. El carbohidrato, sobre todo, puede estar en las legumbres, en los cereales, en las verduras. Y el carbohidrato es un macronutriente que funciona, o sea, que lo usamos como combustible, tiene una función energética. Luego, las proteínas, que está, pues, bueno, también un poquito en las legumbres, frutos secos, pescado, huevos, carne. Las proteínas tienen función estructural y energética. Estructural hace referencia a que se usa para formar luego las proteínas de nuestro cuerpo. Es decir, todas nuestras estructuras, el ujú, colágeno, todo esto es proteína. Y también tiene una función funcional, reguladora, porque las estructuras forman las enzimas, ¿vale? Las enzimas que hacen reacciones en nuestro cuerpo y que permiten la vida. Y luego estarían las grasas. La grasa es el macronutriente que se usa como combustible energético, igual que el carbohidrato, pero más de reserva, ahora ujú. explicaré esto, y también tienen una función reguladora y estructural. Estructural porque las grasas forman parte de todas las membranas de las células. O sea, nosotros estamos formados por células y cada célula pues está separada de la otra por una membrana que es una película de grasita. Entonces tienen esta función estructural y luego tienen la función reguladora porque, por ejemplo, todas las hormonas esteroideas Ujú. pues están formadas por colesterol. Entonces a mí me gusta siempre explicar esto para que se entienda la importancia de cuánta cantidad de macronutrientes tenemos que meter, ¿no? En nuestra alimentación. Porque dentro de ese carbohidrato, proteína y grasa, pues a todos os sonará la pirámide esta que nos han enseñado en el cole, que tiene la base de cereal, de carbohidrato, ¿no? Incluso a veces salen Sí, el panes. dibujito Y del bueno, pan. te suena, ¿no? Sí, sí. Que no me ves, sí, sí. Decía que sí con la cabeza. Bueno, pues esta pirámide realmente surgió en una época concreta, con unos intereses Mm, concretos, que esto mm, daría para hacer para otro directo. otro, ¿no? Sí, entonces, bueno, realmente está muy equivocada a lo que necesitamos, porque tenemos que priorizar mucho que haya suficiente proteína y suficiente grasa. Porque fíjate que, bueno, la proteína incluso se puede utilizar como función energética, aunque no es su prioridad. Ujú. Pero tanto la proteína como la grasa tienen funciones estructurales y de regular y de hacer determinadas funciones en nuestro organismo. El carbohidrato solamente es combustible.
Entonces, tenemos que empezar a cambiar este concepto de que el carbohidrato sea lo principal de nuestro plato y aumentar la proteína y la grasa y cubrir estas necesidades, porque si no vamos a tener pues falta de suficiente proteína para todas las estructuras de nuestro cuerpo y vamos a tener falta de grasa pues para las hormonas, para regular, ¿no? Todas las cositas del cuerpo. Ajá. Entonces, en este sentido, aumentar mucho la proteína y la grasa es importante. Me preguntabas también por la flexibilidad metabólica, ¿no? Entonces, bueno, el término de flexibilidad metabólica hace referencia a cómo nuestro cuerpo es capaz de producir energía, a tener esta capacidad de que tengamos suficiente energía siempre, ¿no? Y aquí me gusta mucho recordar que, bueno, que venimos de millones de años de evolución y de esos millones de años de evolución, pues antes no teníamos una despensa siempre ahí a mano, ni teníamos la posibilidad de estar todo el día comiendo. Entonces, me gusta mucho un escritor de un libro que se llama Hijos de la Adversidad, que es Antonio Valenzuela, que explica muy bien esto. Y básicamente, cuando entendemos que venimos de millones de años de evolución, empezamos a entender que nuestro cuerpo tiene una genética ahorradora. Yo siempre digo que la genética no importa tanto, pero a nivel de nuestro metabolismo sí que es verdad que tenemos una genética ahorradora todo el mundo. Es decir, nuestro cuerpo está hecho para intentar guardar la mayor cantidad de reserva energética y así asegurarse que en momentos de no ingesta podamos incluso hacer ejercicio y cazar o recolectar. Esto es muy fuerte, ¿eh? Cuando haces este clic en la cabeza es como wow. Guau, guau, guau. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel carbohidrato, grasa, con todo esto que te estoy contando que venimos de millones de años de adversidad? Pues lo que pasa es que cuando comemos, tomamos un plato, ¿vale? Que tenga carbohidrato, proteína y grasa, me da igual la proporción. Entonces, la proteína va a usarse casi siempre para cosas estructurales. La grasa se va a guardar casi que como reserva energética en ese momento. Y luego el carbohidrato, pues usaremos un poquito y lo que sobre se guardará en forma de grasa. Porque a nivel de carbohidrato, proteína y grasa, los dos combustibles energéticos es o carbohidrato o grasa. Ajá. Y yo siempre explico que el carbohidrato es como cuando encendemos un fuego, es como la pajilla, lo que Vale. nos permite hacer el fuego, pero nos da una energía muy Ilimitado. rápida, muy fácil, pero muy poco eficiente. O sea, Ujú, no nos calienta el cuerpo ujú. a largo plazo. Mientras que la grasa sería más el tronco gordo. Entonces, bueno, comemos, tenemos una ingesta, usamos en ese momento un poquito del carbohidrato del plato, pero luego todo lo demás lo guardamos en forma de grasa. Nuestro cuerpo tiene que tener la suficiente flexibilidad metabólica para poder luego esas reservas de grasa usarlas como combustible en el momento de no ingesta. Entonces, esto nos permite que yo he comido, pero luego puedo estar 4 horas sin comer, 5 horas sin comer, porque las reservas que me he guardado de ese plato de comida, puedo usarlas, Ajá. puedo usar esa grasa. Tengo flexibilidad metabólica para poder usar el carbohidrato en ese momento y luego la grasa. Y esto lo vamos perdiendo muchísimo, porque claro, normalmente, como tenemos la despensa siempre ahí, pues comemos 5 veces al día, mucho carbohidrato, nunca tenemos momentos de no ingesta en nuestro día a día, entonces no tenemos la necesidad de movilizar la grasa. Y esto es importante porque hay muchas personas, o sea, aunque tú tengas una complexión, un cuerpo que parece que no tiene grasa, realmente puedes tener muy poca masa muscular y toda la chicha que tengas que sea grasa y no la estás movilizando. Entonces, tu cuerpo solo sabe funcionar carbohidrato, carbohidrato, si no se lo da, es que no tiene energía para funcionar, entonces necesitas a las 2 horas de haber comido meterte otra vez un alimento porque necesitas todo el rato carbohidratos. Ajá. Ajá. Wow. Esto está muy ligado, imagino, entonces con el tema del ayuno, ¿no? En la forma en la que ingerimos. Claro, el término de ayuno es un término bastante novedoso en el sentido de que, bueno, ahora está en auge, pero claro, es que antes teníamos que hacer ayuno Natural. involuntario, ¿no? O sea, sin esos millones de años de evolución no nos ha quedado otra. Y bueno, pues el tema del ayuno, aparte de otros beneficios que tiene, porque cuando nos tiramos un tiempo ayunando, empiezan a activarse mecanismos de reciclar estructuras, proteínas que se han plegado mal, la autofagia, bueno, todo este tema. Uno de los beneficios que tiene el ayuno es recuperar la flexibilidad metabólica, mantener tiempo de no ingesta para que así el cuerpo recuerde cómo se puede movilizar esos depósitos de grasa y se empiecen a quemar. Wow, wow, qué Mm. interesante.
¿Y alguna relación con déficit nutricional con esto? Vamos a ver cómo... Bueno, déficits nutricionales sobre todo ocurren más a nivel micronutrientes, es decir, Ajá. tenemos los macronutrientes, que sería todo esto, ¿vale? De proteína, grasa, carbohidratos, que necesitamos en grandes cantidades. Y luego los micronutrientes son sustancias que necesitamos en menos cantidad, ¿no? Las vitaminas y los minerales. Entonces, bueno, aquí la verdad que es muy interesante porque antiguamente había como déficits nutricionales más exagerados, ¿no? Pues yo qué sé, el escorbuto, que no sé si Ujú. te suena, de No. el déficit de vitamina C cuando se iban a alta mar. Vale, hoy en día no tenemos algo tan exagerado de decir, pues me falta tanta vitamina C que me da Ujú. escorbuto, pero sí que tenemos déficits nutricionales de un poco todo. ¿Por qué? Porque al final los minerales y las vitaminas van a surgir de un alimento que tenga alta densidad Ujú. nutricional. Entonces, un alimento que esté hecho, bueno, que haya crecido, una verdura que haya crecido en una tierra muy rica, y una tierra muy rica es una tierra que no esté yerma, una tierra que tenga vida, que tenga gusanillos, que tenga Ujú. otras plantas, eso genera vida y genera pues un montón de minerales ahí, nutrientes, que luego esa planta va a poder absorber. Por eso un tomate de huerta no huele ni sabe igual que un tomate de supermercado, porque la densidad nutricional que tiene ese tomate es mucho mayor. Entonces, realmente la alimentación que tenemos hoy en día tiene tantísima falta de estos nutrientes que al final no nos falta un único nutriente de forma muy exagerada, pero sí tenemos un poquito de déficit de vitamina B12, un poquito de déficit de vitamina C, un poquito de déficit de magnesio, y eso hace que al final, esto que hablábamos de la compensación, que el cuerpo tenga que verse obligado a ir alterando su funcionalidad más óptima de, bueno, puedo hacer esta vía metabólica, puedo hacer esta, que tenga que ir buscando alternativas para seguir vivo, pero realmente no está Ajá. funcionando como debería, ¿no? Sí, digamos que está intentando coger lo máximo que puede de todos los sitios, pero no lo consigue. Y con esto entonces, o sea, tendremos por recapitular un poquito todo lo que estamos hablando. Tenemos un poquito en cuenta el tema de alimentación antiinflamatoria. Conocemos uno de los motivos por los que se produce esa inflamación, que es por la mallita, ¿no? Otro de los motivos también puede ser por la manera en la que consumimos. Y con esto del ayuno, que lo hemos pasado muy rápido, la importancia del ayuno, entonces, recapitulando, sería el hecho de que le permite esa flexibilidad metabólica, que es esa capacidad que tiene el cuerpo de movilizar los depósitos de grasa. Ujú. Sí, o sea, la importancia del ayuno es en muchos sentidos. Ujú. Realmente podemos hablar de ayuno intermitente, que es como prolongar el tiempo de no ingesta, ¿no? Esto del, no sé si te sonará, 16-8, ¿vale? Pues estás 8 horas comiendo, 16 horas sin comer. Pues cenar más tempranito y muchas veces no desayunar recién levantado. Esto sería un ayuno intermitente. Pero realmente también podemos hablar de ayuno en el sentido de momento de no ingesta. Entonces, aparte de un ayuno intermitente, un ayuno más prolongado que nos ayuda a recuperar la flexibilidad metabólica, también el hecho de no ingerir, pues, o sea, no hacer ingestas 5 veces al día, nos permite también tener momentos de ayuno, que realmente es Ajá. momentos en los que no estás comiendo y digiriendo entre comidas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, desayuno, luego hago una media mañana, luego como, luego meriendo y luego ceno, fíjate que yo desayuno y ya cuando estoy terminando la digestión del desayuno a la hora y media, estoy volviendo a meterme otra digestión al cuerpo. O sea, estoy todo el rato en momentos de ingesta, en realidad. Ujú. ¿Vale? Y esto muchas veces ocurre, la mayoría de las personas funciona un poco así, comen 5 veces al día, porque además es lo que Sí, nos han sí, sí, recomendado en todos lados. sí, sí. En todos lados. Sí, o sea, es que es lo que dice, bueno, con muchos nutricionistas y muchas guías, ¿no? De recomendación. Y luego, aparte de estar todo el rato ahí comiendo, eso hace que estemos todo el rato en momento de digestión y no permitimos que el intestino se mueva. Porque este momento de digestión es como que el sistema gastrointestinal tiene que estar ocupadísimo Ujú. en hacer una digestión todo el rato y no en activar los movimientos intestinales que se llaman complejo motor migratorio. Entonces, si estamos todo el rato en modo digestión, el bolo alimenticio que ha llegado digerido al intestino no se mueve. Entonces, he terminado de digerir, cae el bolo alimenticio al intestino, se empezaría a mover el intestino, pero lo paro otra vez porque hago otra digestión, Ujú.
Entonces, claro, se acumula ahí, el bolo alimenticio no se mueve bien por el intestino, no absorbo bien, me cambia el patrón de heces y bueno, un largo etcétera que viene también de este tema. Guau. Mira, por aquí nos dejan una pregunta. Sí, Bueno, si quieres, vamos a terminar y después vamos a hacer las preguntitas, ¿vale? Que hayan dejado por aquí. vale, Y genial. me causa un poco de curiosidad que no hemos hablado, pero bueno, el tema de, ahora que estabas hablando de que se queda ahí un poco el bolo, el tema de la fermentación de los alimentos. Claro, imagino que es un problema grave esto que suceda. Eh, ¿Está tan relacionado, porque siempre se dice mucho, por ejemplo, como, oye, pues come primero la lechuga y después come la carne, o está más relacionado a mezclar, no sé, pues proteína con hidrato, o está relacionado a comer demasiado? O sea, ¿por qué se fermentan? Bueno, quizás demasiado largo, pero un poquito. No, 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 está perfecto, está perfecto. A ver, este tema es un temazo, ¿eh? Porque además me lo preguntan un Mm, montón. Realmente mezclar alimentos, comer primero lechuga o tal, a modo general, en un estómago funcional, no genera ningún problema. ok. Lo que pasa que, claro, ya si hablamos, por ejemplo, de un estómago que está muy delicado, una dieta disociativa, que es esto de separar carbohidratos, proteína y tal, puede ser útil. Pero tenemos que entender que la digestión está hecha para asumir todo, porque las enzimas digestivas que se hacen a nivel del estómago, sobre todo digieren carbohidratos. Y luego las grasas y las proteínas se van a digerir en el primer, aunque yo digo que se digiere todo en el estómago, bueno, pues en realidad un poquillo mentira, lo que pasa es que si no tengo que explicar ahí un Ujú. montón de procesos digestivos, pero las grasas y las proteínas sobre todo se digieren en el primer tramo del intestino, en Ajá. el intestino delgado, justo cuando cae el bolo alimenticio, porque ahí se liberan las enzimas pancreáticas que ayudan a digerir proteínas y toda la bilis que ayuda a digerir las grasas. Entonces, que yo no digiera bien proteína o que no digiera bien grasa tiene mucho más que ver con cómo esté mi vesícula biliar y cómo esté mi páncreas. ¿Vale? El páncreas es un órgano que tiene dos funciones: hacer las enzimas pancreáticas que me digieren proteínas, sobre todo, ¿vale? Esto de Ujú. forma como general, pero sobre todo eso. Y luego también tiene la función de hacer síntesis de insulina. Entonces, si yo tengo una alimentación que tiene mucho carbohidrato y estoy todo el rato generando picos de glucosa, picos de insulina, el páncreas está tan ocupado en gestionar esa insulina que no me hace unas enzimas pancreáticas de Ajá. calidad y ahí es donde me puedo ver afectada la digestión de proteínas, más bien. Y luego la digestión de las grasas ocurre por la vesícula biliar, que excreta la bilis, y bueno, en realidad la bilis la genera el hígado, entonces como esté mi hígado, que no esté sobrecargado, que no tenga muchas toxinas, que no tenga los filtros de mi cuerpo atorados, van a hacer que yo tenga una bilis de calidad y que Ajá. digiera bien las grasas. Entonces, realmente para digerir carbohidratos, proteínas y grasa, y todo esto tiene que ser más, tiene más que ver con cómo estén otros órganos Ajá. complementarios de la digestión. Interesante. El tema de fermentación, ¿vale? Que era un poquito ahí lo que me preguntaba. La fermentación hace referencia a que las bacterias usen los nutrientes y fermenten estos nutrientes, ¿no? Entonces, a nivel gastrointestinal tenemos bacterias en todo el intestino, pero sobre todo nuestra gran cantidad de bacterias está en el colon. Yo siempre digo que nosotros comemos y absorbemos los alimentos y ya las bacterias se comen los restos. Entonces, la fermentación sobre todo se tiene que dar a nivel de colon. Es donde tenemos como más densidad de bacterias, donde están casi todas. Cuando me empieza a fermentar mucho la comida, ¿vale? Que esto ocurre sobre todo en patologías como el SIBO, el sobrecrecimiento a nivel intestinal de bacterias, esto es porque ha habido un exceso de bacterias crecidas a nivel del intestino delgado que no debería ocurrir y esto, pues bueno, ocurre, por ejemplo, uno de los factores que llevan a este sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado y que me generen esta sobrefermentación y gases ahí enconados, gases que no son fáciles de expulsar, se me hincha la Ujú. barriga, todo esto, pues va a ocurrir más, por ejemplo, por tener 5 ingestas al día. Porque si yo ingiero muchas, o 5 o más, o estás todo el día ahí picoteando, eso hace que mi digestión sea un poco incompleta, no tenga la suficiente acidez, mi bolo alimenticio que cae del estómago al intestino no es suficientemente ácido, porque esa acidez del bolo alimenticio que cae del estómago al intestino ya genera un atraso
a que haya un sobrecrecimiento de bacterias, inhibe el sobrecrecimiento en esa zona, ¿vale? O, por ejemplo, que tenga una bilis de calidad, que la bilis también inhibe el crecimiento a nivel del intestino delgado. Entonces, que haya una sobrefermentación de los alimentos y que haya esta hinchazón, tiene más que ver con otras patologías que con el tema de fruta primero Ah, o no mezclar ah, alimentos. muy bien, qué Ujú. interesante. Bueno, pues ya casi casi que estamos casi al final, súper bien. Me gustaría preguntarte una última cosita ya, que es un poquito más, después de todo lo que hemos visto, un poquito más a la práctica, ¿no? Que habíamos hablado de, vale, que justo de hecho, bueno, habían puesto por aquí una de las preguntas, decía Néstor, ¿recomendáis hacer ayuno nomás levantarte a las 5 a.m., entrenar algo de musculación? Ujú. Vale, a ver, a mí me gusta hacer las recomendaciones siempre con pinza. A mí el ayuno me encanta, me parece súper, súper útil hacer ayuno, o sea, hacer entreno en ayuna, porque así sí que movilizamos un montón de grasa y hacemos, bueno, que nuestro metabolismo realmente tenga esta flexibilidad metabólica de, bueno, ahora hago ejercicio en ayuna, luego como, pero también es que depende mucho del caso. Yo, sobre todo con el tema del ayuno, recomiendo ganar flexibilidad metabólica de a poco. Es decir, si yo vengo de una realidad en la que necesito 5 ingestas o como mucho carbohidrato porque siento que es que si no me falta energía, pues ahí meterme de golpe, hacer un ayuno, o sea, hacer un entreno en ayuna, no sería lo mejor. Imagino que si pregunta esto, será porque, bueno, pues a lo mejor ya tiene cierta flexibilidad metabólica, ¿no? Y se puede asumir perfectamente. O sea, esto lo digo porque si mi cuerpo no está acostumbrado a movilizar la grasa, que yo entrene en ayuna puede hacer que no tenga suficiente energía Claro, bueno, pues, para para afrontarlo, sostener ese porque no está entrenamiento, claro, acostumbrado a coger la energía de esas mismas grasas, digamos. claro, O y sea que la generar como recomendación hipertrofia sería, muscular, ¿no? Y tirar, y cuando no estamos acostumbrados a tirar de las grasas, el cuerpo, si está muy modo glucosa, en plan lleva mucho tiempo modo glucosa, carbohidratos, lo que hace es tirar del músculo, degrada músculo y ese músculo lo transforma en carbohidrato, en glucosa. Es como, yo no sé wow, qué me grasa. Pues wow. cojo el músculo y lo transformo en glucosa. Entonces, por eso no me gusta hacer así de recomendaciones al aire, porque a mí el ayuno me encanta y entrenar en ayuna es perfecto, pero a lo mejor puedes empezar a perder músculo si no tienes esta flexibilidad metabólica bien Ajá, gestionada. qué buena, muy buena, Carmen. Mira, justo estaban preguntando por aquí, ¿el ayuno es saludable para todo tipo de cuerpos? Gracias, gracias. Bueno, creo que era justo lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que hay que tomarlo un poco con pinzas y saber el caso particular de cada uno, ¿no? Ay, mira, he visto ahí a Rama, un besito. Mira. Bueno, yo creo que también se me ha quedado un poquito en el tintero el tema de emoción y alimentación antiinflamatoria, porque bueno, un poquito, ¿no? Que va unido con tu temática, con meditación y demás. Por mi parte, si quieres, podemos terminar con esto, que ya hemos visto un poquito más, más técnico todo, ¿no? Lo que tiene que ver y ahora un poquito, pues sí, esa relación genial, ¿no? Con la parte emocional, del pensamiento, que al final es la parte de medicina integrativa, imagino. Ujú. Claro, a ver, bueno, para mí el cuerpo siempre hay que verlo como un todo, ¿vale? Esto de hormonas, sistema digestivo, hígado, páncreas, todo. Y dentro de este todo, el sistema nervioso y el cerebro, los transmisores, que tienen mucho que ver con las emociones. Entonces me parece muy interesante porque igual que yo tengo en cuenta, ¿no? Siempre en mis intervenciones, en mis consultas, que un exceso de estrés, un sistema nervioso que esté hiperactivado todo el día, que yo tenga esta sensación de que tengo un león detrás, que tengo que luchar o huir, va a generarme unos cambios fisiológicos que me pueden alterar la salud de mi cuerpo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si mi cuerpo está interpretando que yo tengo un león y que tengo que luchar o huir, empieza a aumentarme la frecuencia cardíaca, se me dilatan las pupilas para ver ahí todo súper bien, me empieza a aumentar la glucosa en la sangre para tener energía rápida, esa energía que es pajilla, que es rápida de usar, para poder luchar o huir. Entonces, si eso lo mantengo en el tiempo, claro, es que me está generando todo el rato ese estrés emocional, pico de glucosa, ¿no? Y eso me afecta a la salud de mi cuerpo. Pues también ocurre viceversa. Es decir, si yo tengo un intestino en el que tengo siempre una inflamación crónica de bajo grado, una disbiosis, una permeabilidad intestinal, agujeritos. Bueno, pues tengo ahí una liada que todo el día el sistema inmune hiperactivado. Eso mi cuerpo lo interpreta como un estímulo estresor físico. O sea, no es tanto emocional, pero un estímulo estresor. Y eso
activa, mi sistema nervioso lo mantiene en hiperactivación. Entonces, muchas veces a lo mejor podemos estar trabajándonos emocionalmente, yendo a terapia, meditando, haciendo un montón de cositas, pero si a nivel físico tenemos situaciones que nos generan un estrés interno, es más fácil que estemos un poquito en modo alerta. Ujú, Y esto también genera un poco de cambio a nivel emocional, ujú, ¿no? definitivamente. Y bueno, en este sentido, el tema del intestino, ¿no? Que se le llama el segundo cerebro. Y es por algo, o sea, la salud intestinal está súper, súper, súper relacionada con cómo esté mi sistema nervioso en general y mi sistema nervioso central. Hay un nervio que se conecta directamente, ¿no? El nervio vago. Y luego, aparte, pues así datos que me parecen muy interesantes, que el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la hormona de la relajación, se hace en el intestino, Wow, a partir del triptófano, que si tengo una disbiosis, las bacterias malas usan el triptófano para otras cosas. En fin, que este tema da para ratito. wow, pues este es un tema muy interesante. No sé si me quedo con ganas de saber más de esta en realidad. Pero bueno, Hacemos otro día un directo bien, sobre el temazo, segundo temazo. cerebro. Wow. Mm. Jo, Carmen, pues yo por mi parte muchísimas gracias. Creo que me ha quedado súper claro todo. Al principio cuando vi un poco los términos yo digo, uy, a ver si me entero de algo, pero eso, tienes una facilidad de explicar todo increíble. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que comentar y por mi parte mis dudas están resueltas. Gracias, corazón, de nuevo. Gracias por generar este espacio. Creo que es súper necesario, ¿no? Para que vivamos plenamente, empezar a cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional, prestar atención a nuestro cuerpito. Y nada, bueno, si queréis preguntar una última cosa antes de que cortemos el directo, si no, muchas gracias también a todas las personas que estáis ahí. De verdad, encantadísima. Algunas dudas ya fueron saliendo de lo que estuvimos hablando. Voy a ver por si me he dejado alguna. Pero bueno, nada, os invito a todos a que visitéis el perfil de Carmen, Holistic Locura. Es increíble todo lo que comparte, de verdad. Súper, súper interesante, muy diferente a lo que encuentras y entiendes realmente un poquito esa conexión que hay entre el todo, ¿no? Que al final sí, meditamos, respiramos, visualizamos, hacemos todo, pero la alimentación al final es la base. Y como decías tú, no soy solo lo que como, sino lo que absorbo y cómo lo absorbo. Exactamente. Pues, Y lo que como tiene que ver con los alimentos, pero también las emociones que como. No todo, todo nos nutre. pues muchas gracias a todos. Mira, por ahí ponen todos. Muchas gracias, muy aclarador, muy interesante lo hablado. Me alegro mucho que os haya gustado. Y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Carmen. Me ha encantado estar contigo. Muchísimas gracias por este Muchas rato. gracias a ti, Nos cariño. vemos prontito. Chao.